Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, está esta mañana también sentada con nosotros en el estudio. Gracias, Bárbara, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias Buenos a días. ustedes. ¿Qué le pasa cuando conoce el IMASEC de octubre? Menos 3,4%. Es una contracción brutal. Y eso que la movilización en Chile comenzó un viernes 18. Es Bueno, decir, preocupante. incluye solo 13 días del mes. Pero sí, pero sabes que eso es bien importante porque nosotros esto, recuerdo hace un tiempo atrás cuando nos invitaron, estuvimos con Alfonso Sueta acá, nosotros planteamos la preocupación que teníamos por el cuadro económico que se estaba desarrollando. El cierre de empresas, la persistente demanda y lo que nos planteaban los sindicatos respecto a la preocupación sobre la pérdida de empleo. Era una situación que ya en su minuto pre-18 de octubre o pre-crisis, algunos veníamos alertando y teníamos la impresión, no tuvimos nunca la oportunidad de conversarlo en ese minuto de manera mucho más contundente y clara con quien era ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. Nuestra sensación era que el gobierno no estaba tomando, o al menos la cartera de trabajo no estaba tomando con todo el sentido de gravedad y de necesidad de una agenda urgente el desafío que estábamos viviendo en materia económica y evidentemente que en un marco de crisis social, estallido social mediante, eso nadie podría haber esperado que cambiara o que radicalmente entonces, bueno, las ventas o la creación de empleo se fuera al alza, ¿no? Pero yo me imagino, Bárbara, que un escenario como este, en el contexto del estallido social, con una confirmación vía cifras, ¿verdad?, de que esto está teniendo un impacto y probablemente se profundice. O sea, si esta medición agarra 13 días del mes de octubre, lo más probable es que tengamos una profundización mayor después. ¿Cuánto cambian las prioridades de ustedes en este escenario también? Es que yo diría que por eso daba cuenta de que este tema nosotros lo estábamos abordando desde la CUT. Nosotros, por ejemplo, un plan de protección del empleo fue algo que planteamos antes del 18 de octubre. Eso lo señalamos mucho tiempo atrás, tratamos de abordarlo con algunos actores, lamentablemente no tuvimos los espacios para que eso se pudiera concretar de manera mucho más efectiva. Y por lo tanto yo diría que sí, hay que tomarlo con todo el sentido de gravedad del minuto y tenemos que hacernos cargo los actores del mundo del trabajo en primer lugar. Y eso obliga también a tener un diálogo social tripartito con el gobierno, pero esta es una materia que al menos algunos de nosotros habíamos puesto sobre la mesa, pero lamentablemente yo diría no se logró enfrentar con el sentido de oportunidad y de urgencia que nosotros pensábamos. Pero si uno dice, mire, eso significa entonces que hoy día uno también tiene que cambiar otras prioridades, yo tengo ahí ciertos reparos. Yo creo que nosotros tenemos que tener un plan de protección y hoy día le agregamos la palabra retención de empleo, es decir, ya no solo basta con proteger el empleo que existe, sino que también qué vamos a hacer con los cientos y miles de trabajadores que hoy día no tienen dónde laburar. Estoy pensando en un supermercado que hoy día no existe y que tenemos ahí a trabajadores. Desde el sindicato Interempresa Líder, el SIL, nos hablan de más de 5.000 puestos de empleo que están viendo cómo se reubican y otros qué es lo que va a ocurrir mañana. Es lo que ocurre con las sucursales del banco, donde también tenemos un número muy significativo de trabajadores y trabajadoras. Muchas veces uno no lo percibe, ¿eh? Pero ahí estamos hablando de más de 10.000 empleos que podrían perderse producto de estas sucursales que hoy día ya no están activas. Entonces, ya no basta solo con hablar de cómo protegemos el empleo en tiempos normales, sino que también cómo hoy día generamos planes de retención de esos puestos de trabajo que no dependen de la voluntad ni del trabajador ni del empleador. Bárbara Figueroa, nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades y se lo hemos escuchado a varios entrevistados, ¿verdad? Y hay una cierta demanda que se le hace a la CUT y a la Mesa de Unidad Social por aportar en el clima, en el ambiente, en el acuerdo de la paz o en el acuerdo por la paz o en como usted quiera llamarle, para que no nos entrampemos en adjetivarlo o por colocarle un nombre que no le guste. Sí. Pero se echa de menos un pronunciamiento activo de la mesa, y particularmente de la CUT, que usted lidera, de su partido también, pero hablemos de la CUT que usted está liderando, en favor de que el clima de movilización que ha derivado en violencia en algunos casos, ¿verdad?, se termine. Porque posiblemente hoy día, más que la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente o más que el petitorio de la agenda social, lo que tiene en riesgo la economía es el orden público. Déjame aportarte una cosa ahí, Connie, porque recién el ministro de Economía, Bárbara Figueroa, dijo, Lucas Palacios planteó, porque el ministro de Economía no es Bárbara Figueroa, sino ministro de Economía, Bárbara Figueroa, sí. Le pregunto lo que dijo Lucas Palacios recién, a propósito de los efectos de los desórdenes en el comercio. Dice, la violencia es sinónimo de desempleo. Bueno, no solamente lo han dicho ellos.
Yo quiero decir que el presidente de uno de los sindicatos más importantes del comercio, el Sindicato Interempresa Líder, dijo en una entrevista que a mí me pareció notable, y por eso lo cito, dijo, cuando saquean un supermercado no solo saquean mercadería, sino que saquean trabajo también. Por lo tanto, en eso nosotros no tenemos ninguna doble lectura. Lo que yo sí creo que es un tanto irresponsable, y me parece que un poquitito abusivo por parte de algunos actores que son principales responsables de que hoy día se haya generado el estallido social, es llamarnos a los actores sociales que históricamente nos hemos movilizado por estas demandas, a que hoy día tenemos que bajar la guardia, porque si no vamos a tener grandes líos. No, no es bajar la guardia. Es que, mira, lo digo porque... No es bajar la guardia, porque ustedes pueden mantenerse muy activos, Sí, demandando una agenda social, pero al mismo tiempo llamar a que la gente se empiece a desmovilizar y se canalice por otro camino. sí, el problema, Connie, ahí es que si tú no te movilizas, hoy día no estarías hablando de lo que estás hablando. Está bien, pero si nos seguimos movilizando, seguimos dándole espacio a quienes están actuando violentamente hoy día para que esa Sí, situación se perpetúe. pero yo, por Entonces, eso... ¿cómo hacemos el equilibrio entonces? Es que yo creo que para hacer equilibrio hay que tener voluntades. Y nosotros recién nos sentamos a hablar con el gobierno después de 40 días. Entonces, por eso digo, yo no estoy cuestionando que algunos puedan señalar que acá todos los actores tenemos que contribuir al clima de paz y de orden público. Pero que a mí me digan, desde el día 1 el presidente de la República, que el problema es de orden público, hasta el día 45 que el problema es de orden público, sin hacerse cargo de una agenda social ambiciosa, me parece abusivo. Por eso digo, acá, cuidado, nosotros no somos el gobierno. La CUT no es hoy día que se moviliza. Los actores de unidad social no es hoy día que están diciendo, señores, acá se nos está alarmando un problema. Nosotros hemos tenido discusiones incluso con los partidos, que hoy día les incomodamos bastante. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros les estamos diciendo en su cara que no han tenido la estatura para enfrentar este debate de una mejor manera. Que a mí me digan que después de 45 días el problema es que ustedes tienen que bajar la guardia. Por eso digo, no es ustedes, sino que con quienes uno ha tenido que interactuar, ¿no? Que el problema es, ustedes tienen que bajar la guardia y no seguir hablando del salario mínimo, no seguir hablando de las demandas que provocaron la crisis Yo creo que social. el llamado que uno, es, o sea, lo que pasa es que yo lo pensaría más bien como que se les está pidiendo que hagan definitivamente un llamado a la no violencia y un llamado a la gente a que empiece a replegarse de las calles, yo creo y lo que que no llamado quita a que la no sigan llamando al violencia- salario mínimo y al Yo resto. creo que la no violencia no es un debate nuestro. Pero si a mí volver a alguien me convocar- dice- volver a convocar si a mí alguien me jornadas dice de paro que la nacional. CUT o la Mesa de Unidad Social ha convocado a jornadas violentas, No. yo diría No, que... Bárbara, por eso no. digo que ahí a veces siento Yo no lo que podría decir porque no sería se sería nos verdad, extreman los pero polos. sí es verdad que siguen convocando a paros nacionales y cada jornada de paro nacional ha terminado en desastre. Eso es un hecho constatable. Mira, hay datos que efectivamente señalan que se han ido acrecentando los hechos de violencia en las movilizaciones. Pero yo creo que lo que uno tiene que hacerse cargo es que nosotros el día 12 de noviembre, que nadie lo destacó, yo entiendo las razones, no me parece que sea materia de juzgar a nadie, pero el día 12 de noviembre acá los trabajadores hicimos una muestra unitaria histórica de movilización. Y lo que tratamos de poner sobre la mesa era la necesidad de que a partir de esa señal, efectivamente el Ejecutivo y la institucionalidad política, entiéndase en ello también el Parlamento, pudiera enfrentar este debate con mucho más velocidad y celeridad que lo que hasta ahora se había señalado. Lamentablemente, después del 12 de octubre eso no ocurrió. Y más bien El 12 de noviembre. el 12 de noviembre, tienes toda la razón. Y después del 12 de noviembre lo que escuchamos fue un gobierno diciendo, acá estamos, tenemos dos opciones. O apostamos por la paz, o apostamos por, prácticamente, nunca se dijo así, pero todo el mundo te lo señala. ¿Usted no le off the reconoce, no record. reconoce nada de lo que se ha propuesto? Tenemos sobre la mesa un nuevo camino constituyente, tenemos sobre la mesa una agenda social que puede ser chica, pero que se puede mejorar. No hay ningún reconocimiento porque de repente como que caemos en la lógica de que el nada es suficiente, que le conversábamos al senador Arboe. Es que yo creo que no es un problema. Acá hay mucha caricatura de cómo se está enfrentando este debate. Nosotros tampoco nos vamos a arrogar ni nos atribuimos ser los voceros ni los representantes de los millones de chilenos y chilenas que se han movilizado. Sería absolutamente soberbio y desproporcionado que alguien tratara de decir eso y ponerlo sobre la mesa. Pero sí nosotros hemos sido muy claros en señalar algo. La agenda social del gobierno no responde y eso no quiere decir Constanza. Y en eso hay que tener Se mucho llama cuidado. Connie, en realidad. Connie, en realidad, no es Constanza. Uno tiende a decir Constanza cuando es Connie. Pero uno Gracias, Juan. detrás- La salvaste, la salvaste. Muy bien. ¿Por qué Pero no? detrás de eso uno no está diciendo, mire, pidamos lo imposible. Estamos diciendo, hagamos más esfuerzos que los que hemos hecho hasta ahora.
Porque nosotros podemos decirlo con propiedad. O sea, yo siento, en esto sí yo quiero ser súper justa con lo que nosotros hemos hecho. Nosotros tratamos de hacer una discusión sobre política salarial con el gobierno. No llegamos a acuerdo, cuestión que tampoco es tan terrible, no es que uno tenga que llegar a acuerdos siempre, los gobiernos pueden decirte, mire, yo no estoy de acuerdo, y está bien, eso es legítimo. Pero nosotros llegamos a un debate de salario mínimo donde el gobierno impuso un veto en el Parlamento. Entonces, cuando uno ve ese tipo de acciones, uno dice, mire, es cierto, acá todos tenemos que tener disposición y voluntad, pero lo que a uno no se le puede exigir es que uno claudique en aquello que cree que efectivamente puede ser no que claudique, pero sí que haga ciertas concesiones. Desde esa perspectiva, ¿usted sería partidaria de volver a convocar una jornada de paro nacional sabiendo que puede terminar en la violencia que han terminado las últimas? Es que de lo que se trata hoy día no es... Por eso digo, Constanza... Connie. Por eso digo, Connie. Uno en esto tiene que ser súper justo. Uno no le puede exigir al movimiento social que no haga lo que tiene que hacer cuando la única herramienta... A pesar de que sabe que puede terminar en violencia. Vuelvo a insistir. Yo no creo que acá uno no puede atribuirle hoy día al movimiento social y a la mesa de unidad social la responsabilidad de que esta crisis no se resuelva y de que los niveles de violencia avancen. Se trata de qué aporta cada uno. Y en esa lógica... Por lo mismo, si a mí me dicen que el problema del movimiento social es que convoca la violencia y que por lo tanto no tiene que convocar, porque detrás de lo que tú me estás diciendo hay una premisa, independientemente de que se nos adjudique, ¿no? No, ustedes no convocan a la violencia, pero sus jornadas son violentas. Eso es. Entonces, si a mí me dicen que ese es el problema que tiene a Chile... Ese es el problema, Bárbara. ¿El problema de Chile es de violencia? No, ¿o el problema de Chile es de no tener igualdad? No. Bueno, si ahí nos estamos yendo mucho más para atrás. Es que de eso me tengo que acercar de lo que yo, estamos porque de lo hablando contrario... de cómo se contribuye a solucionar el clima de orden nosotros social. fuimos a sentarnos después de 40 días con un gobierno que no nos había querido convocar. Yo creo que si eso no es una señal, no sé qué es lo que es. Ya. O sea, pero no me va a reconocer la posibilidad de no convocar a un nuevo paro nacional. Es que yo no le puedo asegurar algo que no puedo. O sea, ¿cómo le voy a decir yo? Nosotros no vamos a convocar a ninguna movilización. Ustedes lo convocan. Pero ¿cómo le puedo decir yo que nosotros no vamos a convocar a ninguna movilización si hasta el día de hoy, mire de lo que estamos hablando después de 40 días, pues, Connie? Usted me está preguntando de la violencia. No, usted me está diciendo que el problema de Chile hoy día principal es que tenemos una economía en pique porque estamos hablando de violencia y porque no nos hemos hecho cargo de un debate que nosotros hubiésemos decidido. Mire, ¿sabe cuándo nosotros hablamos del pliego de los trabajadores? Hace rato, si nosotros hemos conversado muchas veces. El último. No se trata de negar el rol que ustedes han cumplido, se trata del aporte que pueden hacer ahora a lo que pareciera también urgente. El aporte que nosotros queremos hacer no es solo con movilización, pero para que ese aporte, que no es solo movilización, sino que también demanda, se escuche, necesitamos a otros interlocutores que no han estado dispuestos a escuchar. Esa es la pregunta que al menos uno también esperaría que se pusiera sobre la mesa. ¿Quiénes no están en estos momentos dispuestos a escuchar? ¿Quiénes son esos interlocutores? A ver, primero yo creo que no estuvo dispuesto el gobierno, en primer lugar, después de 40 días recién se convoca a los actores del mundo social, independientemente de que haya sido la Mesa de Unidad Social u otro, ¿no? Me explico, este no es un problema de solamente convocar al actor que somos nosotros. Aquí pero prácticamente ¿quiénes no están? No, ¿quiénes no estuvieron? ¿Quiénes no están? Porque al día de hoy, o sea, hace 40 días tampoco estábamos discutiendo sobre una nueva constitución y ahora sí. Entonces, míralo en pasado, de verdad, puede ser una pérdida de tiempo. Ahora mirémoslo como en presente. ¿Quiénes no están hoy día y deberían estar? Yo creo que el empresariado todavía no está. El mundo empresarial todavía no está, y particularmente estoy pensando en la CPC, porque tenemos otras iniciativas de empresarios que sí han estado asumiendo el desafío, que dicen esto tenemos que resolverlo con más equidad, que hay que avanzar en mejores políticas, que hay que avanzar en mejores salarios. Por lo tanto, creo que es mejor ponerlo en este tono, ¿no? En la CPC. ¿Ha hablado con Alfonso Suet? No, nosotros no hemos tenido diálogo con ellos. Ya, el empresariado, cuando usted se refiere a la Confederación de la Producción y el Comercio. Particularmente la Confederación, sí. Para no ser injusto con otros empresarios, digamos, que sí han asumido el desafío. ¿Quiénes más no están en estos momentos, siente usted, asumiendo ese desafío? Yo diría que parte del Ejecutivo. Yo tengo una buena impresión y en general hicimos una buena evaluación de la reunión que sostuvimos con el ministro Blumel la semana pasada, en términos de que se recepciona, se reconoce que había un pliego que había sido presentado con muchas semanas de antelación, que había habido un esfuerzo ahí, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Entonces, pareciera ser,
sin ánimo de interpretar lo que corresponde respecto del gobierno, pero pareciera ser que no es fácil para el gobierno hoy día cambiar el foco de lo que ha planteado el presidente y ponerse a hablar de una agenda social. Pareciera ser que hubieran dos mundos o dos realidades o dos sectores dentro de la moneda, donde hay algunos que están más por no al diálogo con estos actores, no validar interlocución con el mundo social y más bien empujar en la línea de la agenda pública o de orden público, pero también uno ve en otros actores una disposición genuina a tratar de hablar de esta agenda social como foco principal para que entonces a partir de eso se neutralicen las acciones y por lo tanto tú puedas identificar claramente quiénes son hoy día los que interesadamente quieren seguir en la estrategia de la violencia para sacar el foco o para utilizarlo con otros fines, ¿no? Qué sé yo, poder tener control de barrios, poder tener control de comunas, que son cosas que también han estado en el debate. ¿Cómo evalúa usted el rol que ha jugado el Partido Comunista en discusiones? Que ha sido bien criticado en general por el espectro político. No voy a hablar de la centro-derecha. Dentro de la izquierda y dentro incluso del Frente Amplio han tenido serios cuestionamientos al rol que ha jugado. A mí no me corresponde hablar por el partido, ¿no? La vocería del partido la tiene el presidente, la tiene el secretario general, pero sí tenemos, y en eso hay que decirlo con todas sus letras, tenemos una opinión crítica del rol que han jugado los partidos de izquierda también. Sin duda. O sea, porque el debate por eso digo, el debate sobre la agenda social no es un debate solamente del gobierno, no es un debate solo del Ejecutivo. No cabe duda que tiene la voz principal, ¿no? Si el Ejecutivo dispone de una agenda social ambiciosa, mucho más ambiciosa que la que hoy día ha puesto sobre la mesa, eso evidentemente que tiene un peso específico mucho mayor. Pero también, si uno mira, y esto lo hemos conversado con los partidos, por eso tengo la tranquilidad de poder decirlo públicamente, también nosotros le hemos dicho, y esto así a inicios del conflicto, cuando nos reunimos con los partidos en su minuto, nosotros les dijimos que ellos también tenían un rol, tenían que hacerse cargo de esta agenda social ambiciosa, y si bien nosotros hemos sido críticos sobre los alcances del acuerdo que se suscribió la madrugada del 15 de noviembre, no cabe duda que ahí hubo un avance. Si nadie podría decir, mire, esto tiene déficit, nosotros tenemos legítimas preocupaciones de qué ocurre con los independientes, por qué no hay un plebiscito obligatorio, con voto obligatorio de ingreso al proceso constituyente, pero nadie podría decir eso no es nada. Es un avance sustantivo, todos tendremos que participar, ser parte de este proceso constituyente, una demanda histórica del movimiento social, del movimiento sindical. Pero nos parecía a nosotros que ahí se volvía a pecar de lo mismo que hemos pecado en otros minutos, que no querer ceder espacio y por lo tanto en esta defensa irrestricta de la institucionalidad, finalmente desechar la voz con otros actores para incorporar... No querer ceder espacio cuando estás abriendo un proceso constituyente que era inimaginable hace 2 meses atrás? Me refiero en el sentido de que al hacerlo bajo un formato que no escuche otras propuestas ni otras voces, finalmente estrecha el margen de acción. Eso al día de hoy, porque todavía no se ha resuelto. Está en discusión. Bueno, está en pleno debate. Nosotros, no está cerrado ahí. De hecho, nosotros tenemos una propuesta desde la Mesa de Unidad Social sobre el proceso constituyente. Esperamos poder dialogar con la Comisión Técnica precisamente para incorporar otros elementos. Si es posible, poder avanzar en otras líneas, algo que garantice la plena participación para todos y todas, porque hasta ahora, como está concebido el proceso, es un proceso bastante limitado a la acción y el rol que tú juegas desde los partidos, no desde el mundo social. Entonces, claro, ¿pero por qué traigo a colación eso? Porque creo que ahí hay una puerta muy interesante de avance, nadie podría discutirlo, pero si eso no se complementa con una agenda social ambiciosa, es complejo, no solo por el debate, la desconfianza, la falta de legitimidad, que ese es un tema que todos hoy día de alguna manera asumimos, sino que porque si tú quieres que la población participe en masa, se sienta convocada a la ciudadanía a este proceso constituyente, también tienes que darle señales de que efectivamente quieres hacer cambios sustantivos. Y esos cambios sustantivos son los que hasta ahora no se notan. Me explico. Entonces, por eso el debate sobre proceso constituyente y agenda social son debates que van muy empalmados, a nuestro juicio. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, también esta mañana conversando con nosotros en ¿Quién lo diría? En Infinita y Mega Plus. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Faltan 4